El caballo viejo temblaba en el centro de la subasta mientras los compradores adinerados lo ignoraban, condenándolo al matadero sin una sola mirada. La sangre de Miguel Ángel ardía en sus venas cuando, con solo unos pesos ahorrados y una valentía inexplicable, se puso de pie para hacer la oferta que dejó a todos sin aliento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La subasta ganadera anual de San Miguel de Allende era uno de los eventos más esperados en la región. Ganaderos, comerciantes y entusiastas del mundo ecuestre llegaban desde todos los rincones del país para presenciar las transacciones que allí se realizaban. El recinto, una estructura amplia de madera con gradas improvisadas y un ruedo central, vibraba con la energía de cientos de personas que buscaban la mejor oferta. El olor a tierra húmeda y estiércol flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de comida callejera que los vendedores ambulantes ofrecían a los asistentes. Era un día de negocios, de apretones de manos firmes y miradas calculadoras. Entre todo el bullicio, un viejo caballo alazán esperaba su turno en los corrales traseros. Relámpago, como lo habían llamado en sus mejores años, tenía ahora casi 20 primaveras a sus espaldas. Su pelaje, que alguna vez brilló con tonos cobrizos intensos bajo el sol, ahora lucía opaco y sin vida. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban una mezcla de dignidad y resignación. La edad había curvado su lomo y sus patas, antaño fuertes y veloces, mostraban los estragos del tiempo y el trabajo duro. A pocos metros de distancia, un hombre de unos 50 años observaba al animal con expresión impasible. Don Gerardo Mondragón, propietario de la hacienda Las Águilas, era conocido por su dureza en los negocios y su pragmatismo a la hora de tratar con sus animales. Para él, un caballo era valioso mientras pudiera trabajar. Cuando ya no servía, se convertía en un gasto innecesario. «Ya es hora, Relámpago», murmuró don Gerardo, más para sí mismo que para el animal. «Tu tiempo en la hacienda ha terminado». Un joven mozo se acercó al corral sujetando una cuerda gastada. «¿Este es el que va a subasta, patrón?», preguntó, observando al viejo caballo con cierta lástima. «Sí, Joaquín, llévatelo ya. No quiero perder más tiempo aquí». Joaquín asintió en silencio. Conocía bien a Relámpago. Lo había cepillado cientos de veces, había limpiado sus cascos y lo había visto trabajar incansablemente en los campos de la hacienda. Ahora tenía que conducirlo a la subasta, sabiendo que probablemente terminaría en un matadero. Pero no era su lugar cuestionar las decisiones del patrón. Con suavidad, Joaquín se acercó al caballo y le colocó la cuerda alrededor del cuello. Relámpago, como si entendiera lo que estaba sucediendo, levantó la cabeza y miró directamente al joven mozo. En sus ojos no había miedo, solo una dignidad silenciosa que hizo que Joaquín sintiera un nudo en la garganta. «Vamos, viejo amigo», susurró, acariciando su cuello. «Compórtate como el gran caballo que siempre has sido». En las gradas de la subasta, entre la multitud ruidosa y ansiosa, un niño de unos 12 años observaba todo con ojos atentos. Miguel Ángel Díaz había venido con su abuelo, un pequeño ganadero que esperaba comprar algunas cabezas de ganado para su modesta propiedad. El niño, delgado y de tez morena, vestía ropa sencilla pero limpia, unos jeans gastados, una camisa de cuadros y un par de botas viejas que habían pertenecido a su padre. En su rostro joven, sus ojos negros brillaban con inteligencia y curiosidad. «Abuelo, ¿podemos quedarnos a ver los caballos?», preguntó Miguel Ángel, tirando suavemente de la manga de su abuelo. Don Ramiro, un hombre de rostro curtido por el sol y manos encallecidas por años de trabajo duro, sonrió a su nieto. «Claro que sí, mijito. Pero recuerda que no venimos a comprar caballos,
Solo necesitamos un par de vacas para la granja. Miguel Ángel asintió, aunque en su corazón ardía el deseo de tener algún día su propio caballo. Había aprendido a montar casi antes que a caminar, y sentía una conexión especial con estos nobles animales. Cada vez que visitaba la subasta con su abuelo, soñaba con el día en que pudiera llevarse uno a casa. En el ruedo central, la subasta de ganado estaba en pleno apogeo. El subastador, un hombre de voz potente y gesticulaciones exageradas, anunciaba cada animal con entusiasmo, enumerando sus virtudes y ocultando hábilmente sus defectos. Los compradores levantaban sus paletas, haciendo ofertas cada vez más altas, mientras un grupo de trabajadores conducía a los animales de un lado a otro para que pudieran ser evaluados. «Tenemos una vaca lechera de primera calidad. Miren esas ubres, garantizada para dar más de 20 litros diarios», gritaba el subastador, mientras una vaca de pelaje blanco y negro caminaba nerviosamente por el ruedo. Don Ramiro observaba con atención, calculando mentalmente cuánto podía permitirse gastar. Miguel Ángel, por su parte, había perdido interés en las vacas y miraba hacia los corrales donde esperaban los caballos. Fue entonces cuando vio a Relámpago por primera vez. El viejo caballo alazán era conducido lentamente hacia el área de espera por Joaquín. A diferencia de los otros caballos, que relinchaban nerviosos y pateaban el suelo, Relámpago avanzaba con paso cansado pero digno. Había algo en su porte, en la forma en que llevaba la cabeza a pesar de los años, que llamó la atención de Miguel Ángel de inmediato. «Abuelo, mira ese caballo», dijo el niño, señalando hacia Relámpago. «Es hermoso». Don Ramiro siguió la mirada de su nieto y vio al viejo caballo alazán. Con sus años de experiencia, reconoció de inmediato que se trataba de un animal al final de su vida útil. «Es un caballo viejo, Miguel Ángel, ya no sirve para mucho». Pero el niño no lo veía así. Para él, Relámpago era majestuoso. «¿Crees que lo venderán caro, abuelo?». Don Ramiro negó con la cabeza. «No creo que nadie ofrezca mucho por él. Probablemente lo compre algún tratante para llevarlo al matadero». Las palabras de su abuelo cayeron como un balde de agua fría sobre Miguel Ángel. «¿Al matadero? ¿Por qué? Todavía se ve fuerte». «Así es la vida, mijito. Cuando los animales envejecen y ya no pueden trabajar, suelen terminar así». Miguel Ángel sintió un nudo en la garganta. La idea de que ese noble animal pudiera terminar en un matadero le resultaba insoportable. Sin decir nada más, sus ojos siguieron a Relámpago mientras Joaquín lo conducía hacia el área de espera. Mientras tanto, don Gerardo se había encontrado con algunos conocidos en las gradas. Entre ellos estaba Federico Mendoza, dueño de una de las haciendas más grandes de la región. «Gerardo, amigo, ¿qué traes a la subasta hoy?», preguntó Federico estrechando la mano de don Gerardo. «Un viejo caballo alazán, Relámpago. Ya conoces la historia». Federico asintió. Todos los ganaderos de la zona conocían a Relámpago. En su juventud había sido uno de los mejores caballos de trabajo, conocido por su resistencia y su docilidad. Incluso había ganado algunas carreras locales, pero eso había sido hace muchos años. «¿Crees que sacarás algo por él?», preguntó Federico, con un tono que sugería que la respuesta era obvia. Don Gerardo se encogió de hombros. «Lo que sea es mejor que seguir manteniéndolo. Ya no sirve para nada en la hacienda». Estas palabras, pronunciadas con frialdad y pragmatismo, fueron escuchadas por Miguel Ángel, que se había acercado un poco para observar mejor a Relámpago. El niño sintió una mezcla de tristeza e indignación. ¿Cómo podía hablar así alguien de un animal que probablemente le había servido fielmente durante años? «Y ahora, señoras y señores, pasamos a los caballos», anunció el subastador, captando nuevamente la atención de todos los presentes.
Miguel Ángel corrió de vuelta junto a su abuelo, con el corazón latiendo rápidamente. Algo estaba tomando forma en su mente, una idea loca y atrevida. «Abuelo», dijo con voz urgente, «¿cuánto dinero tenemos para las vacas?» Don Ramiro miró a su nieto con sorpresa. «Trajimos 7,000 pesos, mijito». «¿Por qué?» Miguel Ángel tomó una decisión en ese momento, una decisión que cambiaría su vida y la de Relámpago para siempre. Los primeros caballos que salieron a subasta eran jóvenes y vigorosos. Un hermoso semental negro alcanzó un precio de 30,000 pesos en cuestión de minutos, mientras que una yegua de pura raza española se vendió por casi el doble. Los compradores pujaban con entusiasmo, levantando sus paletas numeradas cada vez que querían aumentar la oferta. El ambiente estaba cargado de expectación y codicia. Miguel Ángel observaba todo con nerviosismo creciente. Sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Nunca antes había sentido tanta ansiedad. A su lado, don Ramiro notaba el cambio en su nieto, pero lo atribuyó a la emoción de estar en la subasta. «Ya casi es hora de las vacas, mijito», dijo don Ramiro, consultando el programa de la subasta. «Prepárate para ayudarme a escoger una buena». Miguel Ángel asintió distraídamente, sus ojos fijos en el área donde los caballos esperaban su turno. Pudo ver a Relámpago, solo y apartado, como si los demás animales supieran que su destino era diferente al de ellos. El viejo caballo mantenía la cabeza erguida, pero había una tristeza en sus ojos que parecía penetrar directamente en el alma del niño. «Abuelo», dijo Miguel Ángel, con una voz que intentaba sonar más segura de lo que en realidad se sentía, «quiero comprar ese caballo». Don Ramiro miró a su nieto con sorpresa. «¿Cuál caballo, mijito?» «El alazán viejo, el que está allá solo». El anciano siguió la mirada de su nieto y vio a Relámpago. La sorpresa inicial se transformó en preocupación. «Miguel Ángel, ese caballo está viejo. No puede trabajar mucho más, y necesitamos las vacas para la granja». «Por favor, abuelo», insistió Miguel Ángel, con una intensidad que sorprendió a don Ramiro. «Si lo compran los tratantes, lo llevarán al matadero. No es justo. Ha trabajado toda su vida y ahora lo desechan como si fuera basura». Don Ramiro suspiró profundamente. Entendía los sentimientos de su nieto, pero también era un hombre práctico. Una vaca daría leche, ayudaría a mantener la pequeña granja familiar. Un caballo viejo sería una boca más que alimentar, sin ofrecer mucho a cambio. «Miguel Ángel, entiendo lo que sientes, pero...» «Abuelo», interrumpió el niño con lágrimas asomando a sus ojos, «te prometo que lo cuidaré yo mismo. No te pediré nada para él. Usaré mi dinero de la escuela para comprarle comida. Por favor, no puedo dejarlo morir así». Don Ramiro observó a su nieto. Vio en sus ojos la misma determinación que había visto en los ojos de su hija, la madre de Miguel Ángel, antes de que falleciera 3 años atrás. Era una mirada que no aceptaba negativas, que veía la injusticia y se rebelaba contra ella. Sabía que Miguel Ángel había heredado no solo los rasgos físicos de su madre, sino también su corazón compasivo y su espíritu indomable. «¿Estás seguro, mijito? Es una gran responsabilidad». Miguel Ángel asintió con firmeza. «Estoy seguro, abuelo, más seguro que nunca». Antes de que don Ramiro pudiera responder, el subastador anunció el siguiente lote. «Y ahora, señoras y señores, tenemos un caballo alazán. Responde al nombre de Relámpago. Tiene aproximadamente 20 años, pero aún puede servir para trabajos ligeros o como compañía». Joaquín condujo a Relámpago hacia el centro del ruedo. El viejo caballo entró con paso lento pero digno, su cabeza en alto como si supiera que era su última oportunidad de demostrar su valía. La luz del sol de la tarde se filtraba por las rendijas del techo,
creando un halo dorado alrededor de su pelaje alazán. «Empezamos la puja en 1,000 pesos», anunció el subastador, aunque su voz carecía del entusiasmo con el que había presentado a los animales anteriores. «¿Alguien ofrece 1,000 pesos por este caballo?». Un silencio incómodo se extendió por el recinto. Los compradores se miraban entre sí, algunos con indiferencia, otros con una pizca de lástima en sus ojos. Relámpago permanecía inmóvil en el centro del ruedo, como una estatua viviente que representaba la dignidad frente al abandono. «Vamos, señores, es un buen caballo. Ha trabajado muchos años en la Hacienda Las Águilas. Puede servir para enseñar a los niños a montar. ¿Nadie ofrece 1,000 pesos?» Desde su puesto en las gradas, don Gerardo observaba la escena con impaciencia creciente. Había esperado al menos recuperar algo por Relámpago, quizás lo suficiente para comprar un par de herramientas nuevas para la hacienda, pero parecía que nadie estaba interesado. Finalmente, una paleta se levantó en la parte trasera del recinto. «1,000 pesos», dijo una voz ronca. Era un tratante de caballos conocido por comprar animales viejos a precios bajos para luego venderlos a mataderos. «Tenemos 1,000 pesos al fondo», anunció el subastador, con un tono que sugería que la subasta terminaría pronto. «¿Alguien ofrece más? 1,000 pesos a la una, 1,000 pesos a las dos». «2,000 pesos». La voz clara y aguda de Miguel Ángel resonó en el recinto, sorprendiendo a todos los presentes. El niño había levantado su mano tan alto como podía, asegurándose de que el subastador lo viera. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rieron, pensando que era una broma. Otros miraron al niño con curiosidad, preguntándose qué haría un chiquillo con un caballo viejo. El subastador, sorprendido, miró hacia don Ramiro, buscando confirmación. El anciano, tras un momento de duda, asintió levemente. «Mi nieto ofrece 2,000 pesos», dijo con voz firme. «2,000 pesos por el niño de la camisa de cuadros», anunció el subastador, recuperando parte de su entusiasmo. «¿Alguien ofrece más?». El tratante de caballos, sin inmutarse, levantó su paleta nuevamente. 2,500. Miguel Ángel sintió que el corazón se le encogía. No había esperado competencia. Miró a su abuelo con ojos suplicantes. Don Ramiro, viendo la desesperación en el rostro de su nieto, tomó una decisión. 3,000 pesos, dijo, levantando su propia paleta. El tratante frunció el ceño. No estaba dispuesto a pagar tanto por un caballo que valía más muerto que vivo. Tras un momento de consideración, negó con la cabeza y bajó su paleta. 3,000 pesos a la una, 3,000 pesos a las dos, 3,000 pesos a las tres. El golpe del martillo resonó en el recinto. Vendido al caballero y al niño de la camisa de cuadros por 3,000 pesos. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Miguel Ángel. Había salvado a Relámpago. El viejo caballo, como si entendiera lo que acababa de ocurrir, levantó la cabeza y miró directamente hacia donde estaban el niño y su abuelo. Por un momento, pareció que sus ojos se encontraron a través de la distancia. Don Gerardo, al ver quién había comprado a su caballo, se acercó a don Ramiro con expresión de desconcierto. «Ramiro, viejo amigo, ¿qué vas a hacer con ese caballo? Ya no sirve para nada». Don Ramiro, con una dignidad tranquila que reflejaba la de Relámpago, respondió: «No es para mí, Gerardo, es para mi nieto. Él ve algo en este animal que ni tú ni yo podemos ver». Don Gerardo miró a Miguel Ángel, que observaba a Relámpago con una mezcla de alegría y anticipación. «Es una pérdida de dinero», murmuró, antes de alejarse sacudiendo la cabeza. Mientras tanto, Joaquín se acercó a Miguel Ángel y le entregó la cuerda que sujetaba a Relámpago. «Cuídalo bien, chamaco», dijo con una sonrisa sincera. «Este caballo tiene más corazón que muchos hombres que conozco». Miguel Ángel tomó la cuerda con manos temblorosas pero decididas. Por primera vez,
Estaba cara a cara con Relámpago. El viejo caballo lo observaba con sus grandes ojos oscuros, como evaluando a su nuevo dueño. «Hola, Relámpago», susurró Miguel Ángel, extendiendo una mano para acariciar el suave hocico del animal. «Me llamo Miguel Ángel, y te prometo que nadie volverá a abandonarte». Relámpago, como si entendiera la promesa, inclinó ligeramente su cabeza hacia la mano del niño. Fue un gesto sutil, pero cargado de significado. Don Ramiro observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Había gastado la mitad del dinero que tenían para comprar un caballo que probablemente no viviría muchos años más. Pero al ver la luz en los ojos de su nieto, supo que había tomado la decisión correcta. «Vamos, mijito», dijo, colocando una mano en el hombro de Miguel Ángel. «Llevemos a Relámpago a su nuevo hogar». El viaje de regreso a la pequeña granja de don Ramiro fue lento y pausado. Habían venido a la subasta en una destartalada camioneta pick-up de los años 80, con la esperanza de llevar una vaca en la parte trasera. En su lugar, regresaban con un viejo caballo alazán que caminaba pacientemente detrás del vehículo, guiado por Miguel Ángel. El niño había insistido en caminar junto a Relámpago durante todo el trayecto, negándose a subir a la camioneta con su abuelo. «No quiero que camine solo», había dicho con determinación. Don Ramiro no intentó disuadirlo. Conocía bien a su nieto y sabía que, cuando se le metía algo en la cabeza, era imposible hacerlo cambiar de opinión. Así que avanzaban a paso de hombre por el camino polvoriento que conectaba el pueblo con su pequeña propiedad en las afueras. El sol de la tarde comenzaba a descender, bañando el paisaje con una luz dorada que hacía brillar el pelaje de Relámpago como cobre pulido. Miguel Ángel caminaba a su lado, sosteniendo la cuerda con firmeza pero sin tirar de ella. No era necesario. El caballo lo seguía voluntariamente, como si entendiera que aquel niño era ahora su protector. «¿Estás cansado, Relámpago?», preguntaba Miguel Ángel de vez en cuando, acariciando el cuello del animal. «Ya falta poco para llegar a casa». Don Ramiro los observaba por el espejo retrovisor, conduciendo la camioneta a velocidad mínima. Una parte de él se preocupaba por cómo alimentarían a este nuevo miembro de la familia, especialmente ahora que habían gastado la mitad del dinero que tenían para las vacas. Pero otra parte, la que recordaba a su hija y su amor por los animales, sentía una extraña paz al ver a su nieto caminar junto al viejo caballo. La pequeña granja de los Díaz apareció finalmente tras una curva del camino. Era un terreno modesto de unas 5 hectáreas, con una casa de adobe pintada de blanco y azul, un pequeño establo para los animales y un huerto que ocupaba una buena porción del terreno. No era mucho, pero para Miguel Ángel y su abuelo era el paraíso. Al ver su hogar, Miguel Ángel sonrió y miró a Relámpago. «Mira, Relámpago, esa es nuestra casa. Vas a ser muy feliz aquí, te lo prometo». El caballo, como si entendiera las palabras del niño, levantó ligeramente la cabeza y observó la propiedad. Sus orejas se movieron hacia adelante, señal de interés. Quizás percibía el olor a pasto fresco, o tal vez sentía la tranquilidad del lugar después del bullicio de la subasta. Don Ramiro se detuvo frente a la casa y bajó de la camioneta. «Vamos a preparar un lugar para él en el establo», dijo, dirigiéndose hacia la modesta estructura de madera que servía como refugio para los pocos animales que poseían: 2 cabras, un burro viejo llamado Paco y varias gallinas que deambulaban libremente por el patio. Miguel Ángel condujo a Relámpago hasta el establo con cuidado. El caballo entró con cautela, olfateando el aire, familiarizándose con los olores de su nuevo hogar. Paco, el burro, lo miró con curiosidad desde su rincón, pero no mostró signos de agresividad. Las cabras, más desconfiadas, se alejaron un poco,
Este será tu lugar, Relámpago, dijo Miguel Ángel, mostrándole un espacio que don Ramiro estaba preparando, añadiendo paja fresca. Estarás calentito y protegido aquí. Don Ramiro observaba al viejo caballo con ojo crítico. Ahora que estaban en casa y podía verlo mejor, notaba signos de descuido en el animal. Su pelaje, aunque limpio, carecía del brillo saludable que debería tener. Sus cascos necesitaban atención urgente y podía ver que uno de sus flancos mostraba una cicatriz antigua que no había sido tratada adecuadamente. «Va a necesitar muchos cuidados, Miguel Ángel», comentó don Ramiro, mientras terminaba de preparar el espacio para Relámpago. «Y comida especial también. No es como alimentar a las cabras o a Paco». Miguel Ángel asintió con seriedad. «Lo sé, abuelo. Te prometo que me encargaré de todo. Usaré el dinero que gano ayudando al señor Jiménez en la tienda los sábados». Don Ramiro sonrió ante la determinación de su nieto. «Eso no será suficiente, mijito, pero no te preocupes, encontraremos la manera». Una vez que Relámpago estuvo instalado en su nuevo espacio, Miguel Ángel fue a buscar agua fresca para él. Llenó un cubo grande en la bomba de agua que tenían en el patio y lo llevó con esfuerzo hasta el establo. El caballo, visiblemente sediento después del largo camino, bebió con avidez. «Despacio, amigo, despacio», le aconsejaba Miguel Ángel acariciando su cuello mientras bebía. «Hay mucha más agua si la necesitas». Mientras Relámpago bebía, don Ramiro examinaba con más detalle al animal. A pesar de su edad y del evidente descuido, podía ver que había sido un caballo excepcional en su juventud. Tenía buena estructura, patas fuertes a pesar de los años y una cabeza bien formada que hablaba de buena sangre. «¿Sabes algo sobre la historia de este caballo, Miguel Ángel?», preguntó don Ramiro, mientras pasaba su mano experimentada por el lomo del animal. «Solo lo que escuché en la subasta, abuelo, que se llama Relámpago y que trabajó en la hacienda Las Águilas durante muchos años». Don Ramiro asintió pensativo. Las Águilas es una de las haciendas más grandes de la región. Don Gerardo Mondragón no compra cualquier animal para su rancho. Este caballo debe haber sido muy especial en sus días. Miguel Ángel miró a Relámpago con renovado interés. «¿Tú crees, abuelo?» «Estoy seguro. Mira su estructura, la forma de su cabeza. Este no es un caballo común y corriente, Miguel Ángel. Es de buena raza». Las palabras de don Ramiro hicieron que Miguel Ángel sintiera un orgullo repentino. No había comprado a Relámpago por su pedigrí o su valor, sino porque no podía soportar la idea de que terminara en un matadero. Pero saber que su caballo tenía un pasado noble, que había sido especial, hacía que su decisión pareciera aún más acertada. Cuando Relámpago terminó de beber, Miguel Ángel le quitó la vieja cuerda del cuello y la reemplazó con una soga más suave que encontró en el establo. «Esta te lastimará menos», le dijo, acariciando su frente. «Mañana te cepillaré bien y te limpiaré los cascos. Verás lo guapo que te vas a poner». Don Ramiro observaba la interacción entre su nieto y el caballo con una mezcla de ternura y preocupación. Era evidente que Miguel Ángel ya había formado un vínculo con Relámpago, y eso le alegraba el corazón. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Un caballo viejo requería cuidados especiales, alimentación adecuada y posiblemente atención veterinaria que no podían permitirse fácilmente. «Vamos a cenar, mijito», dijo finalmente. «Ha sido un día largo para todos». Miguel Ángel asintió, pero antes de seguir a su abuelo hacia la casa, se acercó a Relámpago una vez más. «Descansa bien, amigo», susurró, abrazando el cuello del caballo. «Mañana empieza tu nueva vida». Esa noche, mientras cenaban el sencillo guiso de frijoles que don Ramiro había preparado,
Miguel Ángel no dejaba de hablar sobre Relámpago y todo lo que planeaba hacer con él. Le construiré un cepillo especial para su pelaje, abuelo, y aprenderé a cuidar sus cascos como me enseñaste. Y cuando esté más fuerte, tal vez podamos dar paseos juntos por el campo. Don Ramiro escuchaba con paciencia, sonriendo ante el entusiasmo de su nieto. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía tan animado, tan lleno de planes y esperanzas. Desde la muerte de su madre, Miguel Ángel había sido un niño reservado, cumpliendo con sus deberes sin quejarse, pero rara vez mostrando verdadera emoción. Relámpago había despertado algo en él, una chispa que don Ramiro temía que se hubiera apagado para siempre. «Todo a su tiempo, mijito», respondió con calma. «Primero hay que asegurarse de que esté bien alimentado y saludable. Un caballo de su edad necesita cuidados especiales». «Lo sé, abuelo, y te prometo que me esforzaré al máximo. Relámpago no se arrepentirá de haber venido a vivir con nosotros». Don Ramiro sonrió ante las palabras de su nieto. «No creo que los caballos se arrepientan, mijito, pero estoy seguro de que Relámpago sabrá que está en buenas manos». Después de cenar, cuando Miguel Ángel ya se había ido a dormir, don Ramiro salió al porche con una taza de café caliente entre las manos. La noche era clara y estrellada, con una luna creciente que iluminaba suavemente el paisaje. Desde allí podía ver el establo donde ahora descansaba Relámpago. «Espero que sepas lo que estás haciendo, viejo», se dijo a sí mismo. «Ese niño ha puesto todas sus esperanzas en ti». Los siguientes días en la pequeña granja de los Díaz estuvieron marcados por una rutina que giraba en torno a Relámpago. Miguel Ángel se levantaba con el primer canto del gallo, incluso antes que su abuelo, para atender al viejo caballo. Con una dedicación que sorprendía hasta a don Ramiro, el niño pasaba horas limpiando el establo, cambiando la paja y asegurándose de que Relámpago tuviera agua fresca y comida suficiente. «Nunca te había visto madrugar tanto, ni siquiera para ir a la escuela», bromeaba don Ramiro mientras observaba a su nieto cepillar el pelaje de Relámpago con movimientos cuidadosos y metódicos. Miguel Ángel sonreía sin apartar la vista de su tarea. «Es que Relámpago me necesita, abuelo. No puede esperar». Y en verdad, el viejo caballo necesitaba mucha atención. Años de trabajo duro y los últimos meses de descuido habían dejado huella en su cuerpo. Sus cascos estaban en mal estado, con grietas y desgaste irregular. Su pelaje, aunque limpio gracias a los cuidados de Miguel Ángel, carecía del brillo saludable propio de un caballo bien alimentado. Y a veces, cuando intentaba caminar más rápido, mostraba signos de dolor en su pata trasera derecha. Miguel Ángel, preocupado por la salud de su amigo, consultaba constantemente a su abuelo. Don Ramiro, aunque no era veterinario, tenía experiencia con animales y hacía lo mejor que podía para aconsejar a su nieto. Juntos preparaban cataplasmas de hierbas para las articulaciones doloridas de Relámpago y don Ramiro enseñaba a Miguel Ángel a limpiar y recortar los cascos del caballo con las herramientas adecuadas. «Despacito, mijito», le instruía don Ramiro, guiando las manos de su nieto mientras sostenían la cuchilla para cascos. «No quites demasiado de una vez, es mejor ir poco a poco». Miguel Ángel seguía las instrucciones con concentración absoluta, temeroso de lastimar a Relámpago. El caballo, por su parte, permanecía sorprendentemente tranquilo durante estos procedimientos, como si entendiera que aquellas manos pequeñas e inexpertas solo intentaban ayudarlo. El problema más grande, sin embargo, era la alimentación. Un caballo, incluso uno viejo como Relámpago, necesitaba una dieta específica para mantenerse saludable, y eso costaba dinero, un recurso que escaseaba en la casa de los Díaz. «Abuelo, ¿crees que podemos comprar ese suplemento alimenticio que mencionó don Felipe?»,
preguntó Miguel Ángel una tarde, después de que el vecino, un ganadero experimentado, pasara por la granja y les diera algunos consejos sobre el cuidado de Relámpago. Don Ramiro suspiró, haciendo cálculos mentales. «Es caro, mijito, y ya gastamos mucho en las medicinas para sus cascos». Miguel Ángel bajó la mirada, acariciando el cuello de Relámpago. «Entiendo, abuelo, pero es que don Felipe dijo que le ayudaría a recuperar fuerzas». Don Ramiro observó a su nieto y al caballo durante un largo momento. Luego, con una determinación que sorprendió a Miguel Ángel, dijo: «Veré qué puedo hacer. Tal vez pueda hacer algunos trabajos extra para don Sebastián en su carpintería». La sonrisa que iluminó el rostro de Miguel Ángel fue suficiente recompensa para don Ramiro. En ese momento, el anciano supo que haría cualquier cosa para mantener esa luz en los ojos de su nieto. No eran los únicos que se preocupaban por Relámpago. La noticia de que el viejo caballo de la hacienda Las Águilas ahora vivía con los días se había extendido rápidamente por el pueblo. Algunos vecinos, movidos por la curiosidad o por genuina amabilidad, comenzaron a pasar por la pequeña granja para ver al famoso Relámpago. Dicen que en sus buenos tiempos era el caballo más rápido de toda la región, comentó doña Lucía, una anciana que vivía cerca, mientras observaba a Relámpago pastar lentamente en el pequeño terreno que don Ramiro había cercado para él. «Mi difunto esposo lo vio correr una vez en la fiesta del pueblo. Dijo que parecía volar». Estas historias fascinaban a Miguel Ángel, que escuchaba con avidez cualquier información sobre el pasado de su caballo. A través de los relatos de los vecinos, comenzó a formarse una imagen más completa de quién había sido Relámpago, un caballo excepcional, admirado por su velocidad y resistencia, pero también por su carácter noble y su disposición para el trabajo. No todos los comentarios eran positivos, sin embargo. Algunos consideraban que comprar un caballo tan viejo había sido una tontería, un desperdicio de dinero. «Ese animal no va a durar mucho», escuchó Miguel Ángel decir a un hombre en la tienda del pueblo. «El nieto de Ramiro debería haber comprado algo útil, no un caballo que está más para el matadero que para otra cosa». Estas palabras dolían a Miguel Ángel, pero en lugar de desanimarlo, fortalecían su determinación. Les demostraría a todos que Relámpago tenía mucho que ofrecer todavía, que merecía esta segunda oportunidad. Con cada día que pasaba, los cuidados de Miguel Ángel comenzaban a mostrar resultados. El pelaje de Relámpago, que había estado opaco y sin vida, empezaba a recuperar algo de su brillo original. Sus cascos, gracias a los tratamientos regulares, mejoraban gradualmente. Y aunque seguía siendo evidente que era un caballo anciano, su mirada parecía más viva, más alerta. Un cambio particularmente notable era su actitud. Al principio, Relámpago había sido un animal quieto, casi resignado, que apenas se movía de su lugar en el establo. Pero a medida que pasaban las semanas comenzó a mostrar signos de curiosidad y energía. Relinchaba cuando veía a Miguel Ángel acercarse y a veces incluso trotaba un poco en su pequeño cercado, como recordando tiempos mejores. «Está reviviendo», comentó don Ramiro una mañana, observando cómo Relámpago seguía a Miguel Ángel por el patio, buscando las manzanas que el niño solía guardar en sus bolsillos. «No es el mismo caballo que trajimos de la subasta». Miguel Ángel sonrió con orgullo. «Te dije que solo necesitaba que alguien lo cuidara, abuelo. Relámpago siempre ha sido especial, solo que don Gerardo no supo verlo». Don Ramiro asintió, impresionado por la intuición de su nieto. Había algo especial en la relación entre Miguel Ángel y Relámpago, algo que iba más allá del simple cariño entre un niño y su mascota. Era como si se entendieran a un nivel que los demás no podían comprender.
La recuperación de Relámpago no estuvo exenta de dificultades. Hubo días en que el viejo caballo parecía perder las fuerzas, negándose a comer o mostrándose especialmente adolorido. En esos momentos, Miguel Ángel se quedaba a su lado durante horas, hablándole en voz baja, contándole historias o simplemente acompañándolo en silencio. Una noche particularmente difícil, cuando Relámpago había pasado todo el día decaído y sin apenas probar bocado, Miguel Ángel se quedó dormido en el establo, acurrucado junto al caballo. Don Ramiro, preocupado por la ausencia de su nieto, lo encontró allí, con la cabeza apoyada contra el flanco de Relámpago, mientras el caballo permanecía de pie, inmóvil, como si temiera despertar al niño. «Miguel Ángel», llamó suavemente don Ramiro. «Vamos a casa, mijito. Relámpago necesita descansar». El niño se despertó sobresaltado. «No puedo dejarlo solo, abuelo. Está mal. Tengo miedo de que si me voy...». No terminó la frase, pero don Ramiro entendió. Miguel Ángel temía que Relámpago muriera durante la noche, solo en el establo frío. «Está bien, mijito», concedió don Ramiro. «Te traeré una manta, pero mañana tienes escuela, así que no puedes quedarte toda la noche». Miguel Ángel asintió, agradecido. Cuando su abuelo regresó con la manta, el niño ya estaba nuevamente dormido, y Relámpago seguía en la misma posición, como un guardián silencioso velando el sueño de su joven amigo. Para sorpresa de todos, a la mañana siguiente Relámpago parecía mucho mejor. Comió con apetito, y cuando Miguel Ángel entró en el establo antes de irse a la escuela, el caballo lo recibió con un suave relincho, como saludando a un viejo amigo. «¿Ves, abuelo? Solo necesitaba compañía», exclamó Miguel Ángel, acariciando el cuello de Relámpago con afecto. Don Ramiro, que había temido encontrar al caballo muerto esa mañana, no pudo más que maravillarse ante la recuperación. Tal vez había algo en lo que decía su nieto. Tal vez Relámpago, como muchos seres vivos, necesitaba algo más que alimento y medicinas para sanar. Necesitaba saber que alguien se preocupaba por él, que su vida importaba. A medida que pasaban las semanas, la rutina en la granja de los días se había transformado por completo. Todo giraba en torno a Relámpago, y esto, lejos de ser una carga, había traído una nueva energía a la pequeña propiedad. Miguel Ángel había asumido responsabilidades que antes hubieran parecido impensables para un niño de su edad, cumpliendo meticulosamente con cada tarea relacionada con el cuidado del caballo, sin quejas ni titubeos. Don Ramiro observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y asombro. Su nieto, que siempre había sido un buen chico, ahora mostraba una madurez y determinación que iban más allá de sus años. La presencia de Relámpago había despertado algo en Miguel Ángel, una fuerza interior que el anciano sospechaba que siempre había estado allí, esperando la oportunidad de manifestarse. Una tarde, mientras Miguel Ángel limpiaba los cascos de Relámpago bajo la atenta mirada de su abuelo, escucharon el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra que llevaba a la granja. No era común recibir visitas, especialmente entre semana, así que ambos levantaron la vista con curiosidad. Una camioneta negra, brillante y lujosa, completamente fuera de lugar en aquel entorno humilde, se detuvo frente a la casa. Del vehículo descendió un hombre alto y de complexión robusta, vestido con ropa de montar de calidad y un sombrero que, aunque polvoriento, delataba su alto precio. Era don Gerardo Mondragón, el antiguo dueño de Relámpago. Miguel Ángel sintió que su corazón se aceleraba. Instintivamente se colocó más cerca de Relámpago, como queriendo protegerlo. Don Ramiro, notando la tensión en su nieto, avanzó para recibir al visitante. Don Gerardo saludó con un tono neutro que no revelaba ni bienvenida ni rechazo. «¿Qué lo trae por aquí?»,
Don Gerardo se quitó el sombrero en un gesto de cortesía forzada. Sus ojos se posaron brevemente en Relámpago antes de volver a don Ramiro. Pasaba por la zona y pensé en hacer una visita, Ramiro, ver cómo está el caballo. Miguel Ángel, que no había soltado el casco de Relámpago, sintió un escalofrío. ¿Habría venido don Gerardo a reclamar a su caballo? Podía hacer eso, incluso después de haberlo vendido en la subasta. Don Ramiro, con la sabiduría que dan los años, pareció leer las preocupaciones de su nieto. El caballo está bien, como puede ver. Mi nieto lo cuida como si fuera un tesoro. Don Gerardo caminó lentamente hacia donde estaban Miguel Ángel y Relámpago. Su mirada escrutadora recorrió al animal de arriba abajo, evaluando los cambios que habían ocurrido desde la última vez que lo vio. El pelaje de Relámpago, aunque lejos de ser perfecto, mostraba un brillo saludable que no tenía en la subasta. Sus ojos estaban más vivos, más alerta, y aunque su edad seguía siendo evidente, había una energía en él que contrastaba con la resignación que mostraba antes. «Vaya», murmuró don Gerardo, genuinamente sorprendido, «parece otro caballo». Miguel Ángel, aunque todavía receloso, no pudo evitar sentir un destello de orgullo ante este reconocimiento involuntario. «Se está recuperando», dijo, con una voz que intentaba sonar más segura de lo que se sentía. «Pronto estará como nuevo». Don Gerardo levantó una ceja claramente escéptico. «No exageremos, muchacho. Un caballo de su edad nunca volverá a estar como nuevo. Pero...» Hizo una pausa, observando a Relámpago con atención. «Debo admitir que se ve mejor de lo que esperaba». Hubo un momento de silencio, durante el cual solo se escuchaba el suave resoplar de Relámpago y el canto lejano de los pájaros. Finalmente, don Gerardo habló de nuevo, esta vez dirigiéndose a don Ramiro. «¿Sabes algo de la historia de este caballo, Ramiro?» Don Ramiro negó con la cabeza. «Solo lo que se dice en el pueblo, que fue un gran caballo en su juventud, rápido y resistente». Don Gerardo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue más que eso. Relámpago no era un caballo cualquiera. Se volvió hacia Miguel Ángel, que seguía observándolo con desconfianza. «¿Te gustaría saber la verdadera historia de tu caballo, muchacho?» Miguel Ángel, intrigado a pesar de su recelo, asintió lentamente. Don Gerardo señaló hacia el porche de la casa. «¿Podríamos sentarnos? Es una historia larga». Una vez en el porche, con 3 vasos de limonada fresca que don Ramiro había preparado, don Gerardo comenzó su relato. Su voz, normalmente dura y autoritaria, adquirió un tono casi nostálgico. «Relámpago nació en mi hacienda hace 20 años. Su madre era una yegua española de pura raza, un animal magnífico que había costado una fortuna. El padre...» Hizo una pausa, como recordando. «El padre era un semental árabe que pertenecía a un amigo mío, un cruce poco común, pero que resultó en algo extraordinario». Miguel Ángel escuchaba con fascinación. Siempre había sentido que Relámpago era especial, pero ahora descubría que tenía sangre noble, que era el producto de 2 líneas prestigiosas. «Desde que era un potrillo», continuó don Gerardo, «se notaba que Relámpago sería excepcional. Tenía el porte, la inteligencia, la velocidad. A los 3 años ya ganaba carreras contra caballos mucho más experimentados. Lo presenté en ferias ganaderas y siempre se llevaba los primeros premios». Don Ramiro asintió, empezando a entender. «Por eso todos en el pueblo hablan de él. No era solo un caballo de trabajo». «Oh, no», confirmó don Gerardo, «aunque también era excelente para el trabajo. Podía pasar días enteros en los campos sin mostrar signos de cansancio, pero su verdadero talento estaba en la velocidad. Era como si volara, Ramiro, como si sus cascos apenas tocaran el suelo». Miguel Ángel intentaba imaginar a Relámpago en su juventud,
corriendo libre y poderoso, dejando atrás a otros caballos como si fueran estáticos. Era difícil reconciliar esa imagen con el animal envejecido y cansado que había comprado en la subasta, aunque cada día que pasaba veía destellos de esa grandeza pasada. «¿Qué pasó?», preguntó Miguel Ángel, incapaz de contenerse. «¿Por qué dejó de correr?». La expresión de don Gerardo se ensombreció. «Un accidente. Hace unos 5 años. Estaba en una carrera importante, la más importante de su carrera. Íbamos ganando como siempre, cuando otro caballo se cruzó en su camino. Relámpago tropezó y cayó. No fue una caída grave, pero se lastimó una pata. Los veterinarios dijeron que se recuperaría, pero que nunca volvería a correr como antes». Miguel Ángel sintió una punzada de tristeza al imaginar a Relámpago, en la plenitud de su poder, sufriendo una caída que cambiaría su destino para siempre. «Después de eso», continuó don Gerardo, «lo asigné a trabajos más ligeros en la hacienda. Ya no era el campeón de antes, pero seguía siendo un buen caballo. Sin embargo, con el tiempo, empezó a mostrar su edad. Se volvió más lento, menos resistente. Y en una hacienda como la mía, no hay lugar para animales que no pueden trabajar a pleno rendimiento». Las últimas palabras fueron pronunciadas con un tono frío y calculador que hizo que Miguel Ángel sintiera una oleada de indignación. ¿Cómo podía hablar así de Relámpago después de todo lo que el caballo había hecho por él? «Entonces decidió venderlo», dijo don Ramiro, más como una afirmación que como una pregunta. Don Gerardo asintió, sin mostrar signos de arrepentimiento. «Es un negocio, Ramiro. No puedo permitirme el lujo de mantener animales improductivos». Miguel Ángel apretó los puños bajo la mesa, conteniendo las palabras que quería decir. Don Ramiro, notando la tensión en su nieto, decidió cambiar ligeramente el rumbo de la conversación. «¿Y qué lo trae realmente por aquí, don Gerardo? Dudo que haya venido solo para contarnos la historia de Relámpago». Don Gerardo sonrió, esta vez con un brillo calculador en sus ojos. «Siempre tan perspicaz, Ramiro. Tienes razón, hay otra razón para mi visita». Don Gerardo tomó un sorbo de limonada antes de continuar. Sus ojos, calculadores y fríos, se posaron en Relámpago, que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. «Hace unas semanas recibí una visita inesperada en la hacienda», comenzó. «Un viejo amigo, Eduardo Valenzuela, criador de caballos de pura raza. Estábamos conversando sobre los viejos tiempos cuando mencioné, casi por casualidad, que había vendido a Relámpago». Miguel Ángel se tensó al escuchar estas palabras. Instintivamente miró hacia su caballo, como asegurándose de que seguía allí, seguro y a salvo. Eduardo se sorprendió. Continuó don Gerardo. «Me preguntó por qué me había deshecho de un animal tan valioso. Al principio pensé que se refería a su pasado como caballo de carreras, pero no. Él estaba pensando en algo completamente diferente». Don Ramiro, que había permanecido en silencio, frunció el ceño. «¿A qué se refiere, don Gerardo?» «A su valor como semental», respondió don Gerardo, con un brillo en los ojos que Miguel Ángel no supo interpretar. «Resulta que uno de los potrillos de Relámpago, nacido antes de su accidente, se ha convertido en un campeón nacional. Y no solo eso, otros 2 de sus descendientes están mostrando un potencial extraordinario». Miguel Ángel, que había estado conteniendo la respiración, la soltó lentamente. Aunque apenas tenía 12 años, entendía perfectamente lo que implicaban las palabras de don Gerardo. Relámpago no solo había sido un gran caballo de carreras, también había transmitido esas cualidades excepcionales a su descendencia. «Eduardo está convencido de que Relámpago tiene un valor genético incalculable», prosiguió don Gerardo. «Un buen semental puede generar ganancias sustanciales para su dueño,
Y aunque Relámpago ya no puede correr como antes, sus genes siguen siendo los mismos que produjeron campeones. Don Ramiro asintió lentamente, empezando a entender el verdadero motivo de la visita. «Y usted ahora se arrepiente de haberlo vendido», dijo sin rodeos. Don Gerardo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Digamos que no fui lo suficientemente previsor. Un error de cálculo que pretendo rectificar». El corazón de Miguel Ángel comenzó a latir con fuerza. ¿Estaba don Gerardo sugiriendo lo que él temía? ¿Había venido a reclamar a Relámpago, a llevárselo de vuelta? ¿Qué es exactamente lo que propone don Gerardo?, preguntó don Ramiro, con un tono cuidadosamente neutral. Don Gerardo sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. «Quiero recomprar a Relámpago. Les ofrezco 20,000 pesos. Es más de 6 veces lo que pagaron por él». Miguel Ángel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. 20,000 pesos era una cantidad que nunca había visto junta. Era más de lo que su abuelo ganaba en varios meses. Con ese dinero podrían reparar el techo de la casa, comprar nuevas herramientas para la granja, tal vez incluso un tractor pequeño que tanto necesitaban. Pero perder a Relámpago, la idea era insoportable. En las pocas semanas que llevaban juntos, el viejo caballo se había convertido en mucho más que una mascota. Era un amigo, un compañero, un ser que dependía de él y en quien Miguel Ángel había depositado todo su amor y dedicación. Don Ramiro miró el sobre sin tocarlo, luego a su nieto, cuyo rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. «Me temo, don Gerardo», dijo finalmente, «que Relámpago no está a la venta». Don Gerardo frunció el ceño, claramente sorprendido por la respuesta. No estaba acostumbrado a que le negaran lo que quería, especialmente cuando ofrecía una suma tan generosa. «Ramiro, sé razonable. Ese caballo tiene un valor potencial mucho mayor del que ustedes podrían aprovechar. En mi hacienda podría servir como semental. Aquí solo es una carga para ustedes». «No es una carga», intervino Miguel Ángel, incapaz de contenerse por más tiempo. «Es parte de nuestra familia ahora». Don Gerardo miró al niño con una mezcla de condescendencia e irritación. «Los caballos no son personas, muchacho. Son animales, propiedades. Y este en particular podría generar mucho dinero si se maneja correctamente». «No todo se trata de dinero, don Gerardo», respondió don Ramiro con una firmeza que sorprendió incluso a Miguel Ángel. «Mi nieto ha formado un vínculo con Relámpago. El caballo está recuperándose gracias a sus cuidados. No voy a romper eso por ninguna cantidad de dinero». La expresión de don Gerardo se endureció. Durante un momento, pareció que iba a insistir, a aumentar su oferta quizás. Pero luego, como cambiando de estrategia, su rostro se relajó en una sonrisa calculadora. «Entiendo su posición, Ramiro, y la respeto, pero permítame hacerles una propuesta alternativa». Don Ramiro y Miguel Ángel intercambiaron una mirada cautelosa. «Lo escuchamos», dijo el anciano. «No tienen que venderme a Relámpago, pueden quedárselo, pero podríamos llegar a un acuerdo para utilizar sus servicios como semental. Tengo varias yeguas de pura raza que podrían beneficiarse de sus genes». Miguel Ángel, que hasta ese momento había temido perder a Relámpago para siempre, sintió un pequeño alivio. Al menos don Gerardo ya no hablaba de llevárselo. «¿Qué tipo de acuerdo propone?», preguntó don Ramiro todavía cauteloso. «Simple. Ustedes mantienen a Relámpago aquí, siguen cuidándolo como hasta ahora. Yo traigo a mis yeguas cuando estén en celo, Relámpago hace su trabajo y compartimos las ganancias de los potrillos que nazcan. Digamos, un 60% para mí y un 40% para ustedes». Don Ramiro consideró la propuesta en silencio. Miguel Ángel, por su parte, no sabía qué pensar. Por un lado, significaría que Relámpago podría quedarse con ellos.
Por otro, la idea de convertirlo en un simple semental, utilizado por don Gerardo para enriquecerse, le resultaba perturbadora. «Relámpago está viejo, don Gerardo», dijo finalmente don Ramiro. «¿Está seguro de que aún puede cumplir esa función?» Don Gerardo asintió con confianza. «Eduardo dice que un semental puede ser fértil hasta bien entrada la vejez, siempre que esté saludable. Y por lo que veo, ustedes han hecho un buen trabajo recuperando la salud de Relámpago». Don Ramiro miró a su nieto, cuyo rostro reflejaba una lucha interna. «¿Qué piensas, Miguel Ángel? Es tu caballo, después de todo». Miguel Ángel no sabía qué responder. La idea de usar a Relámpago como una máquina de hacer dinero le repugnaba, pero al mismo tiempo, el acuerdo significaría que el caballo podría quedarse con ellos y las ganancias podrían ayudar mucho a su precaria situación económica. «No lo sé, abuelo», dijo finalmente con voz quebrada. «No quiero que Relámpago sea tratado como una cosa». Don Gerardo resopló con impaciencia. «No es una cosa, muchacho, es un caballo, y los caballos, especialmente los sementales, tienen una función natural. No hay nada de malo en aprovechar eso». Don Ramiro, notando la creciente incomodidad de su nieto, decidió tomar el control de la situación. «Agradecemos su oferta, don Gerardo, pero necesitamos tiempo para pensarlo. No es una decisión que podamos tomar a la ligera». Don Gerardo, aunque visiblemente contrariado, asintió con resignación. «Entiendo, pero no esperen demasiado. Una oportunidad como esta no se presenta todos los días». Se levantó, ajustándose el sombrero, y miró una vez más hacia Relámpago. «Ese caballo podría asegurar su futuro financiero, Ramiro. Piénsalo bien». Con estas palabras, don Gerardo se despidió y se dirigió hacia su lujosa camioneta. Miguel Ángel y don Ramiro lo observaron alejarse en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio cargado de dudas y preocupaciones. Cuando el vehículo desapareció en la distancia, Miguel Ángel corrió hacia Relámpago y lo abrazó con fuerza, como si temiera que en cualquier momento pudieran arrebatárselo. El caballo, sintiendo la angustia de su joven amigo, inclinó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro del niño, en un gesto que parecía de consuelo. «No te preocupes, Relámpago», susurró Miguel Ángel. «No dejaré que te traten como una máquina, te lo prometo». Esa noche, la cena en la casa de los Díaz transcurrió en un silencio inusual. Miguel Ángel apenas tocó su comida, moviendo los frijoles de un lado a otro del plato con expresión ausente. Don Ramiro, observando a su nieto con preocupación, sabía exactamente qué pensamientos ocupaban su mente. «No tienes que decidir nada esta noche, mijito», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Es una decisión importante. Hay que pensarla bien». Miguel Ángel levantó la mirada, sus ojos reflejando una madurez impropia de su edad. «¿Tú qué piensas, abuelo? ¿Deberíamos aceptar?» Don Ramiro suspiró profundamente. Como adulto, veía con claridad los beneficios prácticos del acuerdo. El 40% de las ganancias por los potrillos podría cambiar significativamente su situación económica. Podrían reparar la casa, mejorar la granja, quizás incluso ahorrar para la educación de Miguel Ángel, pero también entendía las reservas de su nieto. «El dinero nos vendría bien», admitió, «pero no quiero que hagas algo que te haga sentir mal, Miguel Ángel. Relámpago es tu caballo». «Tú lo salvaste, tú lo has cuidado. La decisión final debe ser tuya». Miguel Ángel asintió, agradecido por la comprensión de su abuelo. «Necesito hablar con alguien que sepa más sobre esto», dijo, tras un momento de reflexión. «Alguien que entienda de caballos, pero que también los quiera de verdad». Don Ramiro sonrió, una idea formándose en su mente.
Conozco a la persona perfecta. Don Joaquín Vega. Fue criador de caballos durante muchos años, antes de retirarse. Si hay alguien que puede aconsejarnos bien, es él. La mención de don Joaquín iluminó el rostro de Miguel Ángel. Había escuchado hablar de él, un hombre respetado en la comunidad por su conocimiento y su ética en el trato con los animales. ¿Podemos ir a verlo mañana, abuelo? Claro que sí, mijito. Después de tus clases, iremos a su casa. Esa noche, antes de acostarse, Miguel Ángel salió al establo para ver a Relámpago. Era una rutina que había establecido desde el primer día, despedirse del caballo antes de ir a dormir. Pero esta vez, su visita tenía un propósito adicional. Necesitaba pensar, y de alguna manera, la presencia tranquila de Relámpago le ayudaba a aclarar sus ideas. «No sé qué hacer, amigo», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Don Gerardo quiere usarte como una máquina, pero si decimos que no, tal vez intente llevarte de todas formas, y el dinero nos ayudaría mucho». Relámpago, como si entendiera las preocupaciones de su joven amigo, inclinó la cabeza y resopló suavemente. Miguel Ángel apoyó su frente contra el hocico del caballo, buscando consuelo en ese contacto. «¿Qué es lo correcto, Relámpago? ¿Qué es lo mejor para ti?» La respuesta, por supuesto, no llegó en palabras, pero en el silencio del establo, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara de aceite, Miguel Ángel sintió una certeza que venía del fondo de su corazón. Haría lo que fuera necesario para proteger a Relámpago y asegurar su bienestar, incluso si eso significaba enfrentarse a alguien tan poderoso como don Gerardo. Al día siguiente, después de la escuela, don Ramiro y Miguel Ángel visitaron la pequeña casa de don Joaquín Vega, situada en las afueras del pueblo. Era una construcción modesta pero bien cuidada, rodeada por un jardín exuberante donde crecían plantas medicinales y flores coloridas. Don Joaquín, un hombre de unos 70 años con una barba blanca bien recortada y ojos que revelaban una sabiduría adquirida a lo largo de una vida de experiencias, los recibió con calidez. Había conocido a don Ramiro durante décadas, y aunque no trataba tan frecuentemente con Miguel Ángel, siempre había mostrado interés por el bienestar del niño. «Ramiro, Miguel Ángel, qué gusto verlos», saludó, conduciéndolos hacia un pequeño patio donde 3 sillas de madera rodeaban una mesa rústica. «Siéntense, por favor. Carmela acaba de hacer café, y creo que también hay limonada fresca para el muchacho». Una vez acomodados, con tazas de café para los adultos y un vaso de limonada para Miguel Ángel, don Ramiro explicó el motivo de su visita. Le contó a don Joaquín sobre la compra de Relámpago, su recuperación bajo los cuidados de Miguel Ángel y la inesperada propuesta de don Gerardo. Don Joaquín escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más grave a medida que avanzaba el relato. Cuando don Ramiro terminó, el anciano se reclinó en su silla, acariciando pensativamente su barba. «Entiendo la situación», dijo finalmente, «y es complicada, sin duda». Se volvió hacia Miguel Ángel. «¿Qué piensas tú, muchacho? Es tu caballo después de todo». Miguel Ángel, nervioso pero decidido, expresó sus dudas. «No quiero que traten a Relámpago como si solo fuera una herramienta para hacer dinero. Ha sufrido mucho ya, merece respeto y cariño, pero también entiendo que el dinero nos vendría bien a mi abuelo y a mí. Y no sé si estoy siendo egoísta al rechazar la oferta». Don Joaquín asintió, comprendiendo las preocupaciones del niño. «No es egoísmo, Miguel Ángel, es compasión, y es una cualidad admirable». Hizo una pausa, como ordenando sus pensamientos. «Verás, he pasado toda mi vida criando caballos, y he visto a muchos hombres como don Gerardo que ven a estos nobles animales solo como medios para obtener ganancias». Se levantó lentamente
y caminó hacia un pequeño estante de donde tomó un libro desgastado. ¿Sabes? Un semental puede ser fértil hasta edad avanzada, eso es cierto. Pero forzarlo a cubrir múltiples yeguas cuando ya es mayor puede ser agotador y estresante para él. No es natural. En la naturaleza, un caballo viejo ya no sería el semental dominante de la manada. Miguel Ángel asintió, entendiendo lo que don Joaquín intentaba explicarle. Entonces, ¿cree que deberíamos rechazar la oferta? Don Joaquín volvió a sentarse, colocando el libro sobre la mesa. Lo que creo, muchacho, es que deberías considerar qué es lo mejor para Relámpago. Si decides permitir que sirva como semental, debería ser en términos que respeten su dignidad y su bienestar. ¿Cómo podríamos hacer eso?, preguntó don Ramiro interesado. Para empezar, limitando el número de yeguas. Un caballo de su edad no debería cubrir más de 2 o 3 yeguas por temporada, y debería tener periodos largos de descanso entre cada servicio. Además, necesitaría una alimentación especial para mantener su energía y salud. Miguel Ángel escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. ¿Y don Gerardo aceptaría esas condiciones? Don Joaquín sonrió con tristeza. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Don Gerardo Mondragón no es conocido por su paciencia o su compasión, pero tal vez, si le presentan estas condiciones como necesarias para mantener la capacidad reproductiva de Relámpago, lo considere desde un punto de vista práctico. Don Ramiro asintió, viendo una posible solución. Podríamos redactar un contrato con estas condiciones. Si don Gerardo realmente valora a Relámpago como semental, tal vez esté dispuesto a comprometerse. Hay algo más que deberían considerar, añadió don Joaquín con un tono más serio. Si Relámpago resulta ser tan valioso como semental como don Gerardo cree, su interés en él solo aumentará, y los hombres como él no siempre juegan limpio cuando hay mucho dinero en juego. Miguel Ángel sintió un escalofrío al entender la implicación. ¿Cree que podría intentar robarlo? Don Joaquín no respondió directamente, pero su expresión fue suficiente confirmación. Solo digo que deben estar preparados para proteger lo que es suyo. Al regresar a casa, Miguel Ángel y don Ramiro tenían mucho en qué pensar. Las palabras de don Joaquín habían arrojado nueva luz sobre la situación, presentando tanto riesgos como posibles soluciones. 3 días después de la visita a don Joaquín, Miguel Ángel y don Ramiro esperaban en el porche de su casa la llegada de don Gerardo. Habían decidido presentarle una contrapropuesta, basada en los consejos del experimentado criador. Aunque Miguel Ángel seguía sintiendo cierta incomodidad con la idea de usar a Relámpago como semental, había entendido, gracias a las explicaciones de don Joaquín, que bajo las condiciones adecuadas podría no ser tan malo para el caballo. Y las ganancias, aunque menores de lo que don Gerardo había propuesto inicialmente, ayudarían significativamente a mejorar su situación. ¿Crees que aceptará, abuelo?, preguntó Miguel Ángel, mientras observaba el camino por donde debería aparecer la camioneta de don Gerardo. Don Ramiro, que había pasado la mañana redactando cuidadosamente los términos del acuerdo, con la ayuda de don Joaquín, suspiró. No lo sé, mijito. Don Gerardo es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere en sus términos, pero si realmente valora el potencial de Relámpago, tal vez esté dispuesto a negociar. El sonido de un motor potente interrumpió la conversación. La lujosa camioneta de don Gerardo avanzaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo a su paso. Esta vez no venía solo. Junto a él, en el asiento del pasajero, se encontraba un hombre delgado de mediana edad, vestido con un traje que, aunque no tan ostentoso como los que solía usar don Gerardo, delataba cierta posición social. Eduardo Valenzuela, murmuró don Ramiro, reconociendo al acompañante.
El amigo criador que mencionó don Gerardo. La presencia de este hombre cambió ligeramente el ambiente. Si don Gerardo había traído a un experto, quizás estaba más interesado en el acuerdo de lo que habían pensado inicialmente. Los dos hombres descendieron del vehículo y se acercaron al porche. Don Gerardo, con su habitual aire de superioridad, apenas inclinó la cabeza en un saludo mínimo. Eduardo Valenzuela, en cambio, ofreció una sonrisa amable y extendió su mano hacia don Ramiro. Don Ramiro, un placer conocerlo finalmente. He oído hablar mucho de usted en el pueblo. Don Ramiro estrechó la mano ofrecida, evaluando al hombre con mirada experta. Había algo en Eduardo que inspiraba más confianza que don Gerardo, una autenticidad en su gesto que contrastaba con la artificialidad del hacendado. Igualmente, don Eduardo, por favor tomen asiento, mi nieto ha preparado limonada. Una vez acomodados alrededor de la pequeña mesa del porche, con vasos de limonada fresca frente a ellos, don Gerardo fue directo al grano, como era su costumbre. Ramiro, Miguel Ángel, he venido a conocer su respuesta. ¿Aceptan mi propuesta para usar a Relámpago como semental? Don Ramiro intercambió una mirada con su nieto antes de responder. Hemos considerado su oferta, don Gerardo, y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero con ciertas condiciones. Don Gerardo frunció el ceño, claramente poco acostumbrado a que le impusieran condiciones. ¿Qué condiciones? Don Ramiro sacó un papel doblado de su bolsillo y lo extendió sobre la mesa. Las hemos redactado aquí. Básicamente, queremos asegurar el bienestar de Relámpago durante todo el proceso. Eduardo Valenzuela, mostrando genuino interés, se inclinó para leer el documento. Sus ojos recorrieron rápidamente los puntos principales: limitación a 3 yeguas por temporada, periodos de descanso entre cada servicio, alimentación especializada a cargo de don Gerardo, supervisión veterinaria regular y una división de ganancias del 50% para cada parte. Estas condiciones son razonables, comentó Eduardo, para sorpresa de don Gerardo, que lo miró con incredulidad. De hecho, son muy similares a las que yo mismo implementaría. Un semental de la edad de Relámpago necesita cuidados especiales para mantener su capacidad reproductiva sin comprometer su salud. Don Gerardo, visiblemente contrariado por el apoyo de su amigo a las condiciones propuestas, tomó el documento y lo leyó con más detenimiento. Su expresión se endurecía a medida que avanzaba en la lectura. ¿50%? Dijo finalmente, con tono de incredulidad. Mi oferta original era 60-40 a mi favor, y solo 3 yeguas por temporada. Tengo al menos 10 que podrían beneficiarse de los genes de Relámpago. Don Gerardo, intervino Eduardo, con tono conciliador pero firme. Si fuerza a un caballo de 20 años a cubrir 10 yeguas en una temporada, lo más probable es que su fertilidad disminuya rápidamente, si no desaparece por completo. Estas limitaciones no son caprichos, son necesarias para garantizar resultados a largo plazo. Don Gerardo guardó silencio, considerando las palabras de su amigo. Eduardo Valenzuela era respetado en el mundo de la cría de caballos, precisamente por sus métodos exitosos y éticos. Si él decía que estas condiciones eran razonables, probablemente tenía razón. Miguel Ángel, que había permanecido en silencio, observando la dinámica entre los adultos, decidió intervenir. Don Gerardo, lo que queremos es lo mejor para Relámpago. Él ya ha sufrido bastante. Merece ser tratado con respeto. Don Gerardo miró al niño con una mezcla de irritación y sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien tan joven le hablara con tanta firmeza, pero había algo en la sinceridad de Miguel Ángel que era difícil de ignorar. Miren, dijo finalmente don Gerardo, tras un largo suspiro.
Aceptaré limitar el número de yeguas y los otros términos relacionados con el cuidado del caballo. Eduardo tiene razón en eso. Pero la división de ganancias debe ser 60-40. Es mi última oferta. Don Ramiro miró a su nieto, dejando la decisión final en sus manos. Miguel Ángel, tras un momento de consideración, asintió lentamente. De acuerdo, don Gerardo, pero con una condición más. El contrato debe incluir una cláusula que garantice que Relámpago permanecerá con nosotros, sin importar los resultados. No puede reclamarlo bajo ninguna circunstancia. Don Gerardo entrecerró los ojos, evaluando la determinación en el rostro del niño. Finalmente, asintió. Está bien, Relámpago permanecerá aquí, pero exijo acceso regular para supervisar su estado y asegurarme de que está siendo preparado adecuadamente para los servicios. Eso es justo, concedió don Ramiro. Redactaremos el contrato definitivo y lo firmaremos la próxima semana. Don Joaquín Vega nos ayudará con los detalles legales. Al escuchar el nombre de don Joaquín, don Gerardo hizo una mueca de disgusto. Era bien sabido que el viejo criador y él habían tenido diferencias en el pasado, precisamente por sus distintas visiones sobre el trato a los animales. Vega siempre fue demasiado sentimental con los caballos, murmuró, pero no puso más objeciones. Cuando don Gerardo y Eduardo se disponían a marcharse, después de acordar los siguientes pasos, el hacendado se detuvo y miró directamente a Miguel Ángel. Una cosa más, muchacho. Quiero que entiendas algo. Este acuerdo es un negocio. No esperes que me conmueva tu relación con Relámpago o que cambie mi forma de ver las cosas. Para mí, ese caballo sigue siendo una propiedad, una inversión, y espero que rinda como tal. Miguel Ángel sostuvo la mirada de don Gerardo sin parpadear. Lo entiendo, don Gerardo, pero para mí, Relámpago es mucho más que eso. Y mientras esté bajo mi cuidado, será tratado con el respeto que merece. Un silencio tenso se estableció entre ellos, como si dos fuerzas opuestas se midieran en un combate invisible. Finalmente, don Gerardo esbozó una sonrisa fría y se dio la vuelta. Nos veremos la próxima semana para firmar el contrato, dijo, mientras subía a su camioneta. Eduardo Valenzuela, que había observado el intercambio con interés, se acercó a Miguel Ángel antes de seguir a don Gerardo. «Cuida bien de Relámpago», dijo en voz baja. «Es un caballo extraordinario, y tú, joven, tienes un corazón igual de extraordinario». Con estas palabras se despidió y subió al vehículo. La camioneta arrancó, alejándose entre nubes de polvo, dejando a Miguel Ángel y a don Ramiro con sentimientos encontrados. Alivio por haber logrado un acuerdo que protegía a Relámpago, pero también inquietud por lo que el futuro podría deparar. El contrato se firmó una semana después, tal como habían acordado. Don Joaquín Vega estuvo presente como testigo y asesor, asegurándose de que todos los términos protegían adecuadamente los derechos de Miguel Ángel sobre Relámpago y establecían claramente las condiciones bajo las cuales el caballo serviría como semental. Don Gerardo, aunque visiblemente impaciente con el proceso, firmó sin más objeciones, ansioso por comenzar a utilizar los servicios de Relámpago lo antes posible. Los días siguientes trajeron cambios significativos a la pequeña granja de los Díaz. Con el adelanto que don Gerardo había pagado como parte del acuerdo, pudieron hacer reparaciones urgentes en el techo de la casa y el establo. También compraron alimento especial para Relámpago, siguiendo las recomendaciones de don Joaquín para prepararlo adecuadamente para su nueva función. Miguel Ángel observaba estos cambios con sentimientos encontrados. Por un lado, era innegable que el acuerdo había mejorado su situación económica de manera inmediata. Por otro lado, no podía evitar preocuparse por lo que significaría para Relámpago cuando llegara el momento de cumplir su parte del trato.
Estás muy callado últimamente, mijito, comentó don Ramiro una tarde, mientras ambos reparaban la cerca del pequeño corral donde Relámpago pasaba parte del día. ¿Sigues preocupado por el acuerdo con don Gerardo? Miguel Ángel asintió, clavando una estaca en la tierra con más fuerza de la necesaria. Es que no sé cómo reaccionará Relámpago, abuelo. Nunca ha estado con otras yeguas desde que lo tenemos. ¿Y si se asusta? ¿Y si no quiere? Se interrumpió, incómodo con el tema. Don Ramiro sonrió con comprensión. Los caballos son animales, Miguel Ángel. Tienen instintos naturales. Don Joaquín dice que Relámpago sabrá qué hacer cuando llegue el momento. Pero es viejo, abuelo, y ha sufrido mucho. No es como obligarlo a hacer algo que tal vez ya no quiere hacer. Don Ramiro apoyó una mano en el hombro de su nieto. Entiendo tu preocupación, mijito, pero recuerda que pusimos condiciones específicas para proteger a Relámpago. Será tratado con respeto, tendrá descanso adecuado y estará bajo tu supervisión todo el tiempo. Si en algún momento ves que está sufriendo o que no está cómodo, el contrato nos permite detener el proceso. Estas palabras tranquilizaron un poco a Miguel Ángel, pero la inquietud persistía en su corazón. Esa noche, como tantas otras, fue al establo a hablar con Relámpago antes de dormir. No sé si esto es lo correcto, amigo, le dijo en voz baja, acariciando su cuello. Ojalá pudieras decirme lo que piensas, lo que sientes. Relámpago, como siempre, lo escuchaba en silencio, sus grandes ojos oscuros fijos en el rostro del niño, como si realmente entendiera cada palabra. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Una semana después de la firma del contrato, don Gerardo apareció en la granja al amanecer, con una yegua de pura raza española en un remolque especial. Era un animal hermoso, de pelaje castaño brillante y porte elegante. Se llamaba Lucero, según informó don Gerardo con orgullo, y era una de sus mejores yeguas reproductoras. Está en el momento óptimo de su ciclo, explicó, mientras sus trabajadores bajaban a la yegua del remolque. Eduardo dice que hay que aprovechar estas oportunidades cuando se presentan. Miguel Ángel, que había sido despertado por el ruido de la camioneta, observaba la escena desde el porche con el corazón acelerado. No se sentía preparado para este momento, a pesar de las conversaciones que había tenido con don Joaquín sobre lo que debía esperar. Don Ramiro, visiblemente incómodo por la hora temprana pero decidido a mantener el control de la situación, salió a recibir a don Gerardo. Buenos días, don Gerardo. No esperábamos su visita tan pronto. En este negocio, Ramiro, hay que actuar cuando las condiciones son óptimas. ¿Dónde está Relámpago? Necesitamos prepararlo. Miguel Ángel, superando su nerviosismo inicial, se adelantó. Yo me encargo de Relámpago, dijo con firmeza. Es parte del acuerdo. Nadie lo toca excepto yo. Don Gerardo lo miró con impaciencia, pero asintió. Bien, muchacho, pero date prisa. Lucero no esperará todo el día. Con paso decidido, Miguel Ángel se dirigió al establo. Relámpago ya estaba despierto, alertado por los sonidos inusuales. El niño notó inmediatamente un cambio en su actitud. El viejo caballo estaba más erguido, sus orejas apuntando hacia adelante, sus fosas nasales dilatadas captando el olor de la yegua que había llegado. «Ya la has olido, ¿verdad?», murmuró Miguel Ángel, mientras le colocaba el cabestro especial que habían comprado para estas ocasiones. ¿Estás nervioso? Yo sí lo estoy. Relámpago resopló suavemente, moviendo la cabeza de arriba a abajo como si asintiera. Miguel Ángel no pudo evitar sonreír ante este gesto, que parecía una respuesta directa a su pregunta. «Vamos, amigo, hagamos esto juntos». Guió a Relámpago fuera del establo, donde don Gerardo esperaba impaciente junto a Lucero. La yegua, aunque tranquila, mostraba signos claros de estar en celo. Su postura, la forma en que agitaba la cola,
los suaves relinchos que emitía. Al ver a Relámpago, Lucero mostró un interés inmediato, y el viejo caballo, para sorpresa de Miguel Ángel, pareció rejuvenecer ante sus ojos. Su postura cambió, su cabeza se elevó aún más, y un relincho potente, que Miguel Ángel nunca le había escuchado antes, resonó en el aire de la mañana. «Parece que se reconocen», comentó don Gerardo con una sonrisa de satisfacción. «Relámpago cubrió a Lucero hace 6 años. Tuvieron un potrillo excepcional». Miguel Ángel miró a don Gerardo con sorpresa. Era la primera vez que el hacendado compartía información sobre el pasado de Relámpago de manera voluntaria, sin que mediara un interés económico evidente. Don Joaquín, que había sido informado de la visita y había llegado poco después, se acercó para supervisar el proceso. Con calma, explicó a Miguel Ángel lo que debían hacer: llevar a ambos caballos al pequeño corral que habían preparado especialmente para este propósito, permitir que se familiarizaran bajo supervisión y luego, si todo iba bien, dejar que la naturaleza siguiera su curso. «Relámpago parece estar respondiendo bien», observó don Joaquín, mientras el viejo caballo trotaba alrededor de Lucero en el corral, mostrando un vigor que parecía desmentir sus años. «No hay signos de estrés o confusión». Miguel Ángel, que había temido que Relámpago se sintiera abrumado o asustado, se sorprendió al ver lo natural que parecía todo el proceso. El viejo caballo, lejos de mostrarse confundido o reacio, parecía saber exactamente qué hacer, como si una memoria antigua hubiera despertado en él. Cuando llegó el momento de dejarlos solos, don Joaquín indicó a todos que se retiraran a una distancia prudente. «Los caballos prefieren la privacidad para esto», explicó, con una sonrisa comprensiva hacia Miguel Ángel, que se mostraba reticente a alejarse de Relámpago. «Estarán bien. Relámpago sabe lo que hace». Y así fue. Desde la distancia, observaron cómo Relámpago y Lucero culminaban el proceso natural de apareamiento, sin complicaciones ni dificultades. Miguel Ángel, que había temido tanto este momento, sintió un alivio inmenso al ver que Relámpago no parecía sufrirlo en absoluto. Al contrario, había algo digno, casi majestuoso, en la forma en que el viejo caballo cumplía con su papel. Cuando todo terminó, don Gerardo no pudo ocultar su satisfacción. «Excelente», declaró, frotándose las manos. «Si todo va bien, en 11 meses tendremos un potrillo que valdrá su peso en oro». Miguel Ángel, ignorando el comentario mercantil de don Gerardo, corrió hacia el corral para asegurarse de que Relámpago estaba bien. El caballo, aunque visiblemente cansado, parecía tranquilo. Cuando vio acercarse a Miguel Ángel, inclinó la cabeza hacia él, buscando las caricias que sabía que vendrían. «Lo hiciste muy bien, amigo», susurró Miguel Ángel, abrazando el cuello de Relámpago con afecto. «Estoy orgulloso de ti». 11 meses transcurrieron desde aquel primer encuentro entre Relámpago y Lucero. Durante ese tiempo, otras 2 yeguas de don Gerardo habían sido cubiertas por el viejo caballo, respetando siempre las condiciones establecidas en el contrato. Para sorpresa de todos, excepto quizás de Miguel Ángel, Relámpago había cumplido con su papel admirablemente, demostrando que los años no habían mermado su capacidad ni su noble linaje. La pequeña granja de los Díaz había experimentado cambios notables gracias a los adelantos recibidos como parte del acuerdo. El techo de la casa y el establo estaban completamente renovados. Habían ampliado el corral donde Relámpago pasaba sus días y construido un pequeño cobertizo adicional para almacenar el alimento especializado que ahora podían permitirse comprar regularmente. Incluso habían adquirido un par de vacas lecheras, cumpliendo finalmente el propósito original con el que habían acudido a la subasta aquel día que parecía tan lejano. Miguel Ángel,
que ahora tenía 13 años, había crecido no solo en estatura sino también en madurez. La responsabilidad de cuidar a Relámpago y supervisar su participación en el acuerdo con don Gerardo lo había transformado. Ya no era simplemente un niño bondadoso. Se había convertido en un joven respetado en el pueblo por su integridad y determinación. Una mañana de primavera, mientras Miguel Ángel cepillaba a Relámpago en el corral, escucharon el familiar sonido de la camioneta de don Gerardo acercándose, pero esta vez, en lugar de traer una yegua para Relámpago, el vehículo venía seguido por un remolque diferente, más pequeño y adaptado para un propósito especial. «Debe ser el potrillo», dijo don Ramiro, que se acercaba desde la casa. Don Gerardo mencionó que Lucero había dado a luz hace una semana. Miguel Ángel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Aunque sabía que este momento llegaría, no estaba seguro de cómo reaccionaría al ver al hijo de Relámpago, al fruto tangible del acuerdo que tanto le había costado aceptar. La camioneta se detuvo frente a la casa y don Gerardo descendió con una expresión inusual en su rostro. No era la habitual arrogancia o impaciencia, sino algo que parecía casi orgullo genuino. «Buenos días», saludó, con una cordialidad que sorprendió a Miguel Ángel. «He traído algo que creo que les interesará ver». Don Ramiro y Miguel Ángel se acercaron al remolque, donde don Gerardo y uno de sus trabajadores comenzaban a bajar con cuidado a un potrillo de apenas una semana de edad. Era pequeño, con patas largas y delgadas que parecían demasiado frágiles para sostener su cuerpo. Su pelaje era de un castaño rojizo brillante, con una mancha blanca en forma de estrella en su frente. «Se parece a Relámpago», murmuró Miguel Ángel observando al potrillo con asombro. Había algo en la forma de su cabeza, en la línea de su cuello, que recordaba innegablemente al viejo caballo. «Es la viva imagen de su padre cuando era joven», confirmó don Gerardo, con un tono que revelaba un respeto genuino. «Nunca he visto un parecido tan marcado en toda mi carrera como criador». El potrillo, curioso y algo temeroso en su nuevo entorno, se mantenía cerca de los hombres que lo habían transportado. Sus grandes ojos oscuros, tan similares a los de Relámpago, observaban todo con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Puedo acercarme?», preguntó Miguel Ángel, sin poder contener su emoción. Don Gerardo asintió. «Con cuidado, aún no está acostumbrado a mucha gente». Con pasos lentos y movimientos suaves, Miguel Ángel se aproximó al potrillo. Le habló en voz baja, con el mismo tono tranquilizador que usaba con Relámpago. Para su sorpresa, el pequeño animal respondió positivamente, estirando su hocico hacia él después de unos momentos de duda. «Le gustas», comentó don Gerardo, visiblemente impresionado. «Normalmente es más reservado con los extraños». Miguel Ángel sonrió, acariciando suavemente el cuello del potrillo. «Tal vez sabe que cuido a su padre». En ese momento, Relámpago, que había estado observando la escena desde el corral, relinchó con fuerza. El potrillo levantó la cabeza de inmediato, sus orejas moviéndose en dirección al sonido. «Creo que deberíamos presentarlos», sugirió don Ramiro. «Si a don Gerardo le parece bien». Para sorpresa de todos, don Gerardo no solo estuvo de acuerdo, sino que él mismo ayudó a guiar al potrillo hacia el corral. Relámpago, como si entendiera la importancia del momento, se mantuvo quieto, observando con atención cómo se acercaba aquel ser pequeño que llevaba su sangre. Cuando estuvieron frente a frente, separados solo por la valla del corral, ocurrió algo extraordinario. Relámpago estiró su cabeza hacia el potrillo y éste, tras un momento de vacilación, hizo lo mismo. Sus hocicos se tocaron en un gesto que parecía de reconocimiento mutuo, como si algún instinto ancestral les permitiera reconocerse como padre e hijo, a pesar de no haber estado juntos nunca antes. «Increíble», murmuró don Gerardo. «Es como si supieran
Miguel Ángel, con lágrimas en los ojos, no podía hablar. La escena frente a él era demasiado conmovedora, demasiado perfecta en su simplicidad y su significado profundo. «He decidido llamarlo herencia», anunció don Gerardo, rompiendo el silencio, «porque lleva en él lo mejor de su padre». «Es un buen nombre», aprobó don Ramiro, «digno de su linaje». Don Gerardo, tras observar un momento más la interacción entre Relámpago y su hijo, se volvió hacia Miguel Ángel con una expresión que el niño nunca había visto en él. «Debo reconocer, muchacho, que tenías razón. Relámpago merecía esta oportunidad. Y tú», hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas, «tú has hecho un trabajo excepcional con él». Miguel Ángel, sorprendido por este reconocimiento inesperado, solo pudo asentir, incapaz de encontrar palabras para responder. «Eduardo y yo hemos estado hablando», continuó don Gerardo. «Creemos que tienes un don natural con los caballos, un instinto que no se puede enseñar». «Gracias, don Gerardo», logró decir finalmente Miguel Ángel. «No me agradezcas todavía», replicó el hacendado con una pequeña sonrisa, «porque voy a hacerte una propuesta. Cuando termines la escuela, si te interesa, me gustaría ofrecerte un trabajo en mi hacienda. Eduardo podría enseñarte todo lo que sabe sobre cría y entrenamiento de caballos. Podrías convertirte en uno de los mejores». Miguel Ángel miró a su abuelo, buscando su reacción. Don Ramiro sonreía con orgullo evidente. «Es tu decisión, mijito, pero creo que sería una gran oportunidad». «¿Y Relámpago?», preguntó Miguel Ángel, volviendo su mirada hacia el viejo caballo, que seguía interactuando con su hijo a través de la valla. «No puedo dejarlo». Don Gerardo, en un gesto que habría parecido impensable meses atrás, asintió con comprensión. «Relámpago puede venir contigo, por supuesto. Tendrá un lugar de honor en la hacienda. Se lo ha ganado». Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Miguel Ángel se sentó junto a Relámpago en el pequeño prado detrás del establo. Era su lugar favorito para pensar, para compartir con su amigo los pensamientos que no podía expresar a nadie más. «¿Qué opinas, Relámpago?», preguntó en voz baja, acariciando el cuello del caballo. «¿Deberíamos aceptar la oferta de don Gerardo? Sería una nueva vida para ambos». Relámpago, como siempre, lo escuchaba en silencio, sus grandes ojos oscuros reflejando la luz de la luna. Pero esta vez, como si realmente quisiera responder, inclinó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Miguel Ángel, en un gesto que parecía de asentimiento y confianza absoluta. Miguel Ángel sonrió, abrazando al caballo que había cambiado su vida. «Tienes razón, amigo. Juntos podemos enfrentar lo que sea, siempre juntos». En el horizonte, el primer rayo del amanecer comenzaba a iluminar las montañas, prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo. Para el viejo caballo que una vez fue ignorado en una subasta y para el niño humilde que vio en él mucho más que los demás, el futuro se abría ante ellos, tan brillante y lleno de posibilidades como aquel primer rayo de sol.